Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo... Bueno, ahora sí, ya hicimos la presentación, hicimos la animación. Para los que recién están llegando, sepan que esta vez en este presencial del curso del Diplomado de Animadores Bíblicos, tenemos el regalo de contar con Padre Gabriel Mestre, que generosamente ha venido desde Argentina para compartirnos su experiencia. Él ciertamente es biblista, pero no solo sabe de Biblia, lo importante es cómo entregar la palabra de Dios. ¿Sí? Padre Gabriel, por favor. Bueno, muchas gracias. Las palabras de la hermana Eliana, con quien compartimos... Sí, acá abajo. El problema que me quedé aquí, para la filmación, digo, no, perfecto. Me siento más cómodo así, interactuando y de vuelta. Agradezco a la hermana Eliana, con quien he tenido la gracia de compartir varios espacios que tienen que ver con la pastoral bíblica, la animación bíblica de la pastoral en Latinoamérica, y bueno, el Señor nos encontró con este tema de la pasión por la palabra, y agradezco, bueno, profundamente a Sobi Caim, que también es parte de esta propuesta en este caso, y bueno, me invita para poder ser orador en este día que compartimos, en este común denominador que tenemos todos los que estamos acá, viniendo de distintos lugares, teniendo distintas edades, teniendo distintas vocaciones, que hay algo que nos convoca, y aún hoy, que es el tema de la palabra, digamos, ¿no? Estamos acá es porque la palabra de Dios ha tocado algo particular de nuestra vida y de nuestra historia. Si no, no invertiríamos en categorías más económicas, podríamos decir, tiempo, espacio, energías y dinero para estar todo un sábado aquí justamente compartiendo, y feriado además acá en Perú. En Argentina tenemos el feriado el lunes, entonces no me acordaba que ustedes tenían el feriado acá el día sábado, así que realmente creo que es un regalo de Dios. Algunos que están terminando su diplomatura y otros que de manera más libre vienen justamente a compartir este espacio. Vamos a tener como dos grandes bloques, el bloque de la mañana y el de la tarde, 2 presentaciones a la mañana, 2 presentaciones a la tarde, como que ustedes tienen en el programa. Retoqué un poquito algunos aspectos. La mañana va a ser más bien de ver algunos elementos de principios más bien teóricos, bíblicos y de la Iglesia, y la tarde va a ser más de plasmación concreta. A la mañana lo que vamos a hacer va a ser poder retomar algunos conceptos que ya en la diplomatura, los que están haciendo la diplomatura ya los vieron, que por ahí otros que no están haciendo la diplomatura no los vieron. Los retomamos desde otra perspectiva y vamos como profundizando aquellos aspectos que ustedes ya en parte han visto. Me mandaron el material, obviamente antes, para poder entonces ubicarme en ese plano. Leo un texto, quiero siempre partir con un texto de la palabra en cada uno de los 4 bloques, textos conocidos, pero que nos viene bien siempre retomar. En este caso, Isaías 55, versículos 10 y 11. Es el final del segundo libro de Isaías. Recordemos que el libro de Isaías tiene 3 partes, digamos, ¿no? Al final de la segunda parte aparece este texto que hace referencia al tema de la palabra. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar
y el pan para comer, así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Un texto que es fundamental, Isaías 55, 10, 11, para captar lo que es lo propio de la espiritualidad del discípulo misionero y algo que es medular en la animación bíblica de la pastoral. Esta metáfora que utiliza el autor sagrado para marcar cómo la palabra de Dios es efectiva, uno no se imagina que el agua caiga sobre uno y no empape, no moje. Si es agua, moja. Cae en la tierra, cae en la arena, cae en la piedra, cae sobre nosotros y el agua inexorablemente y la nieve inexorablemente empapan aquello que toca. Así es la palabra de Dios. La palabra viene a nosotros, que somos sus discípulos, para hacer germinar, para hacer brotar, para hacer realmente fecunda la tierra que tiene que devolver. Entonces, este es uno de los textos medulares para todo el trabajo y la tarea con la palabra. Dicho esto, vamos a comenzar con la primera presentación, que busca hacer una suerte de síntesis del concepto de palabra. Por ahí conviene apagar esta luz. Esta al menos. Acá adelante. Ahí. Así se ve un poquitito más lo que tenemos acá como un PowerPoint, que después queda hasta, le voy a dejar la dirección donde está para que lo quiera usar, está a disposición de todos ustedes para descargarlo y usarlo, pero por ahí vamos a intentar irnos concentrando con los aspectos fundamentales que ustedes registren de lo que acá tenemos para después eventualmente dialogar y hacer algún pequeño trabajo. Parto de la base de un texto bíblico que está en la palabra misma, en segunda de Timoteo 2:9. La palabra de Dios no está encadenada, una aproximación al concepto de palabra y palabra de Dios. Esta es la idea de la primera presentación de esta mañana. ¿Barato? ¿Muy lejos? Eso congela. Porque hoy anduvo. Ahí está. Muy bien, gracias padre. Buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Tenemos ahí el texto en griego y vamos a ver un texto del Papa. Recién que la hermana Eliana cargaba el comienzo, nosotros decía al comienzo, bueno, el milagro de un Papa argentino, y otros decían el milagro de un argentino humilde, cuando empezaron a ver los gestos del Papa, ¿no? Porque a nosotros en Latinoamérica, los argentinos, nos pega mucho que no somos latinoamericanos, que no somos humildes, que creemos, con toda razón, porque en las líneas generales los argentinos lamentablemente creemos que somos el ombligo del mundo y hay una, entonces bueno, un milagro era Papa argentino, latinoamericano, jesuita, todo esto, pero el milagro más grande, cuando vieron los signos del Papa que hacía que el pueblo lo bendiga y todo esto, que hubiera un argentino humilde. Era más milagroso que un Papa fuera argentino. Así que trataremos de mejorar la especie con los próximos años y tratar de crecer un poquito en humildad. Parto de un texto del Papa de Evangelii Gaudium. Ustedes lo trabajaron, los que están en la diplomatura, el resto conocerán. Es este texto programático del Papa Francisco. Él ha hecho varios documentos ya. Este tiene la ventaja de ser el texto programático donde está en germen lo que él entiende por asistencia de Dios que tiene que ser lo fuerte del ministerio que él como pastor universal tiene que llevar adelante la iglesia. En este número 22 dice el Papa: la palabra tiene en sí una realidad que no podemos predecir. El Evangelio habla de una semilla que una vez sembrada crece por sí sola,
también cuando el agricultor duerme. La Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la palabra, que es eficaz a su manera y de formas muy diversas, que suelen superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas. Me gusta este número corto porque marca ¿qué cosa? La libertad, como él define, inaferrable de la palabra. A la palabra no la podemos atar, no la podemos dominar, no la podemos cuadricular, de ninguna manera. La palabra nos desinstala. A veces parte de los dramas que tenemos en la fe cristiana y en la fe cristiana católica, por ahí es a veces como que nos instalamos demasiado en una perspectiva y perdemos el dinamismo de que siempre tenemos que ser iglesia en salida. Y cuando decimos iglesia no decimos algo abstracto. Cuando decimos iglesia decimos cada uno de nosotros, que en cuanto bautizados somos iglesia. Tenemos que estar siempre en movimiento. Entonces, una potencialidad que no podemos predecir. Como a una persona, una palabra de Dios en un momento, en un retiro, en un encuentro, en un espacio particular, le cambia totalmente la vida. Entonces tiene una potencialidad que no podemos manejar ni predecir. Y nos da una referencia bíblica. Habla de una semilla que una vez sembrada crece por sí sola, también cuando el agricultor duerme. Por más que el agricultor no esté trabajando, la semilla, sin saber cómo, está creciendo. La semilla está creciendo. Hay una potencialidad que no se puede manejar. La Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la palabra, que es eficaz a su manera y de formas muy diversas que suelen superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas. Qué triste cuando somos nosotros como Iglesia los que acotamos o encerramos a la misma palabra. Tenemos que dejar que la palabra sea totalmente libre y fecunde, toque, actúe donde tiene que actuar. Que sea eficaz a su manera y de formas muy diversas. Vieron que cuando termina la parábola del sembrador, el porcentaje que da como fruto dice ya sea el 30, el 60 o el 100, digamos, ¿no? Cómo valora incluso los porcentajes menores. Nosotros a veces vieron que nos transformamos muy exigentes y queremos que todo sea de 100%, digamos, ¿no? Y cómo la palabra nos enseña a valorar, a tener presente el paso posible que una persona puede dar en cada momento. Cuando la mamá quiere que su hijo adolescente corrija todos los aspectos de la vida de un día para otro, que va a terminar frustrada, porque el hijo adolescente va a corregir con suerte un aspecto, después otro. ¿Y qué es lo importante? Que la mamá valore el paso que va dando en cada momento, en esta maduración, que es humana y religiosa a la vez. Así tenemos que ser nosotros como animadores, como dirigentes, como líderes. Saber que la eficacia de la palabra se da como Dios quiere. A veces cuando vienen por ahí los papás con hijos que recién se casaron o que están de novio, padre, ya no van más a misa, ya no vienen más a la iglesia. Es un dolor por ahí que alguien deje de participar en el camino de la fe. Pero sin embargo uno a veces ve que cuando estas mismas personas que dejaron a los 17, a los 19 años la vida de la fe, se casaron, sus niños empiezan el catecismo, vuelven otra vez al camino de la fe. La palabra sembrada, a la corta o a la larga, va a dar su fruto. A nosotros nos toca sembrar, no vivir lamentándonos, que es un riesgo, digamos, ¿no? Si uno se vive lamentando porque no vemos efectos, corremos el riesgo de ¿qué? De perder fuerzas y dejar de sembrar. A nosotros nos toca sembrar. Hemos sido tocados por la palabra y por eso estamos acá. Nos toca a nosotros sembrar esa palabra y dejar que los frutos dependan de Dios y del corazón humano, que obviamente tiene la libertad de responder o no responder justamente a esto. Entonces,
quiero que esto marque con claridad. Suelen superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas. Dejar que la palabra nos libere, no nos cuadricule, digamos, ¿no? Sino que podamos repensar la vida de fe, el compromiso, la evangelización, el ser una iglesia en salida, las problemáticas sociales que podamos tener, la división familiar, la violencia de género, cualquier tipo de conflicto que haya, poder verlo nosotros a la luz de la palabra. Si no, nos gana el mundo. El mundo es mucho más hábil a veces y se mete en estas cuestiones y nosotros quedamos, como siempre, un paso más atrás, dando la respuesta desde la fe, desde la iglesia. Entonces, la libertad absoluta de la palabra. La palabra de Dios no está encadenada, vamos a ver 5 momentos. Primero nos vamos a preguntar qué es la palabra con minúscula. A la luz del concepto contemporáneo de palabra, ¿qué podemos decir de la palabra de Dios? En tercer lugar, un desarrollo posterior del concepto de palabra de Dios. En cuarto lugar, ¿cómo hallamos en las palabras humanas de la Biblia la verdadera y plena palabra de Dios? Y para concluir, el Dios palabra y la vida. ¿Qué implica para nosotros hoy que Dios sea palabra? ¿Qué es la palabra? El término palabra. Cuando uno va al diccionario de la Real Academia Española, y es lo más oficial que tenemos, digamos, para poder manejarnos, si bien vieron con las lenguas siempre hay discusiones, ¿no? Antes no podía decirse subir arriba y bajar abajo, y ahora está autorizado, ¿no? Uno puede decir subir arriba y bajar abajo. Entonces, mi profesora de gramática estaba enojadísima con la Real Academia Española porque autorizó el subir arriba y el bajar abajo, digamos, ¿no? Que era una brutalidad decir eso. Pero, sin embargo, hoy lo podemos decir tranquilo. No sé si estaban por aprobar o aprobaron el decir aiga en lugar de haya. Nosotros, ¿ustedes dicen haya o haya? Haya. Bueno, yo lo digo en argentino, así que discúlpenme, digamos, es la misma palabra pero con otra. Entonces, en algunos lugares, no sé si acá se utiliza el aiga a veces. No sé si lo autorizaron. ¿Ya lo autorizaron? No. También se usa aiga, claro. Pero no siempre nos han corregido pues en la gramática. Pues a mí me la corrigieron siempre, pero me dijeron que la estaban por aprobar. Por eso digo, ahí no me metí hace rato en el diccionario para ver si se aprueban. Pero es la referencia obligada que tenemos todos los hispanos parlantes para decir, bueno, para profundizar un determinado término. Cuando uno busca el término palabra en el diccionario de la Real Academia Española, aparecen 20 y pico de acepciones, 26 acepciones, ¿no? Todas las acepciones que aparecen, de una u otra manera, tienen que ver con el tema comunicación. Detrás del término palabra está, de una u otra forma, el término comunicación. Es una facultad propia del ser humano. Dice un filósofo, el hombre es el único animal que habla. Y ve esto, el lorito ¿qué hace? Repite lo que escuchó, pero no hizo una abstracción, sino lo que hace es repetir sin entender en definitiva. Puede ver la reacción, sabe que si repite esto el amo va y le va a dar comida, entonces lo va a repetir un montón de veces al día, digamos, ¿no? Pero no entiende, no capta en realidad lo que se está diciendo. El único animal que habla, en el sentido profundo del término, es el ser humano. La palabra es comunicación, es expresión, es llamada. Esta comunicación, esta expresión, esta llamada es lo que permite el diálogo, el vínculo, la interrelación entre las personas. Solo va a haber encuentro personal cuando hay palabra. Si no hay palabra, no va a ser posible el diálogo, el vínculo, la interrelación.
entendemos la palabra no solamente como lo que se dice. Está. La palabra es dicción. La palabra es escritura. La palabra es gesto. Un beso, un abrazo, es palabra porque es vínculo de comunicación. La palabra es mirada. Un gesto, una mirada pueden más que 1000 palabras, decimos en el refrán. Y es verdad. Cuando alguien que tiene autoridad se enoja y te mira de manera inquisidora, te mató, digamos, en vez preferible por ahí que te hubiera dicho algo, no como te miró. Vos dijiste, ¿qué pasó? El sacerdote, cuando era monaguillo chiquito, cada vez que nos hacíamos algo bien, nos mirábamos y nos derretíamos, digamos, ¿no? Era preferible que nos hubiera dicho, ¿por qué hiciste mal eso, digamos, ¿no? Era preferible antes que nos mirara. El silencio es una forma también de palabra. Esto es sumamente interesante. Yo me acuerdo que en mis primeros años de sacerdote acompañé a una pareja de matrimonio mayor y él tenía miastenia gravis. Es esta enfermedad que se van paralizando todos los músculos desde afuera hacia adentro y termina con la muerte cuando se hace el paro cardíaco respiratorio, cuando se para el corazón, obviamente, y se dificulta totalmente el tema de los pulmones. Y la enfermedad duró alrededor de 2 años, desde el comienzo hasta el final. Yo lo fui acompañando y al final él ya directamente no movía sus brazos. Entonces la esposa que me decía, padre, me habla con la mirada. Ella registraba esa mirada quieta prácticamente porque apenas movía los ojos, porque ya era el estado final. Me habla con la mirada. Ella descubría después de muchos años de haber estado compartiendo con él palabras, charlas, gestos, actitudes, todas las otras, al final le daba como palabra la mirada y el silencio. Eso era palabra. Falleció de paro cardiorrespiratorio, obviamente, y ella se quedó con esta realidad final donde, yo ahí después me di cuenta, claro, para ella era palabra esa mirada y ese silencio que compartió el último mes con su marido postrado en su casa, ya sin poder tener ningún tipo de comunicación como uno tiene habitualmente a través del diálogo y las otras formas. ¿Cómo es posible que escritura va a ser palabra? Si es escritura, ya no es palabra. Escrita. Palabra escrita. Claro. Palabra escrita. Eso es que la escritura es palabra. Cuando vos lees, si vos parás y te dice alto, ¿qué haces? Cuando vas manejando con el carro y dice alto, pare. Listo. Te comunicó. La escritura, que estaba en el cartel, es palabra. ¿Sí? ¿Está? Entonces, distintas formas que expresan la realidad de la palabra. El concepto principal es la palabra. Lo que dialogás con un familiar, con un amigo, es palabra. El abrazo que le das a una persona que hace mucho que no ves, es palabra. El gesto de enojo cuando te hicieron algo mal, es palabra. En el sentido amplio del término, el término palabra expresa la dinámica propia de la comunicación. Expresión llamada, o facultad propia del ser humano. La gran paradoja, la gran contrariedad, podríamos decir, de la palabra. Por un lado, es débil y transitoria. ¿Por qué? Porque se pierde en las ondas de los sonidos y del eco. Yo digo, hay, listo, se perdió, ya no existe más esa palabra hay. A la vez, la palabra es fuerte y definitiva. Una palabra dicha en un momento y en un contexto marca para siempre la vida de una persona. Para bien o para mal. A veces uno puede desandar, pero a veces aparece, ¿para qué dije esto? ¿Para qué lo dije? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué lo dije así? ¿Por qué lo dijo así? ¿Por qué lo dijo cuando es el otro? Y a veces por la debilidad humana, una palabra mal dicha genera una suerte de conflicto o de bloqueo en la comunicación que muchas veces no tiene vuelta atrás.
Vieron que a veces pasa, no sé qué digo, en las familias por ahí uno a veces se detecta, bueno, dos personas están peleadas hace 9 años que no se habla esta parte de la familia con esta parte de la familia. ¿Y qué pasó? Y nadie se acuerda qué pasó por ahí, porque por ahí no fue algo muy grave, por ahí fue una dificultad menor, pero fue un bloqueo en la comunicación, en la palabra entendida de manera integral, y generó un cortocircuito que después de 9 años de haberlo acrecentado, evidentemente es así imposible volver para atrás. Entonces, fíjense, la paradoja, la contrariedad de lo que decimos es: la palabra humana está marcada por el límite y por la ambigüedad. La palabra humana está marcada por esto. ¿Cuánto de los conflictos vinculares, parten de una interpretación distinta? Yo interpreto esto y el otro interpretó el otro. Pasa en los políticos, pasa con las iglesias, pasa en nuestras comunidades, pasa en la familia, pasa en una pareja a veces que por ahí no tiene un conflicto serio, digamos, y por ahí uno interpreta de una manera y otro interpreta de otra, digamos, ¿no? Entonces, el límite de la palabra humana. Sí, la pregunta. Referente al ejemplo que usted puso de 9 años que separaban estos integrantes de la familia, eso sería orgullo. Sí, sí. Pero yo lo que voy a... Y eso se arregla con el diálogo. Claro, a la raíz, fíjate que hubo un bloqueo en la palabra y en el diálogo, digamos, ¿no? Por orgullo, por soberbia, por falta de apertura de corazón. Pero el bloqueo, ¿dónde estuvo? Estuvo en el tema de la palabra. Acá no nos comunicamos más. Claro, si no tienen Claro, la voluntad, claro. al menos uno de los dos, al menos, va a quedar exacto, así por ahí. eternamente. La raíz, digamos, el pecado va a estar en esto, pero se traduce en ¿qué? En justamente el no favorecer, facilitar el tema de la comunicación. Está perfectamente correcto. Entonces, este es el tema de la palabra a nivel humano, las características propias de la palabra a nivel humano. Teniendo presente esta... Sí. Quizás antes de pasar a otro tema, normalmente en el lenguaje coloquial y conversaciones se suele distinguir pues, entre palabra e imagen. Sí. Entonces estamos en épocas de la imagen, el mundo, los jóvenes, le interesa el mundo de la imagen. Sí. La palabra pues, es lo que hablamos, normalmente Sí. se reduce a hablar, Sí. se reduce a proferir palabras. Sí. Entonces, como que eso ya no capta el interés de la gente, ¿no? Está hablando, bla, 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 y la gente se reduce a ese aspecto. Claro. Cuando usted expresa que hay que relacionarlo como, de alguna manera, gestos, o también lo que pasa anteriormente, ¿no? Mirada, silencio, Sí. y todas esas palabras. Entonces estaríamos ampliando el concepto de palabra y de alguna manera, ¿cómo relacionamos con el tema de imagen? Para nosotros justamente importante, a eso apuntamos y lo vamos a retomar ahora cuando veamos el Dios que es palabra. Justamente porque por ahí el error que hemos tenido es quedarnos solamente en la dimensión de palabra como lo dicho, lo escrito, y perder de vista que hay una ampliación mucho más grande que toca toda la esfera comunicacional, ¿no? Entonces uno puede decir esto: la imagen es una forma de palabra, ¿no? El gesto es una forma de palabra, porque lo que está a la raíz es el tema de la comunicación. Entonces, cuando nosotros nos metamos en el Evangelio de Juan, que es a lo que apuntamos ahora, ahí vamos a ver justamente el error de habernos quedado en el concepto de palabra, logos en griego, solamente con la perspectiva dicha y escrita, con suerte, y haber perdido la profundidad que nos da el término palabra. A eso apuntamos, y está muy bien que lo aclares. Esto, como todos los temas, es una cuestión de interpretación, si querés, lingüística, comunicacional y hasta filosófica, digamos, ¿no? Es decir, detrás de todas estas cuestiones, si uno va a ver cada una de las escuelas especialistas en filosofía del lenguaje, por ejemplo, que es una disciplina particular, uno se encuentra con perspectivas diferentes, digamos, ¿no? Y no es lo mismo de Saussure, de la escuela de Frankfurt, digamos, el estructuralismo, digamos, todas estas corrientes tienen sus concepciones, que después la bajan, de hecho, a lo más fáctico,
a lo que sea todo, por ejemplo, el tema del marketing y la publicidad. Tiene sus correlatos directos. Interesante la observación. Vas captando esto, y es lo importante quedar presente, que el término palabra buscamos ampliarlo lo más posible para conectarlo a lo que a nosotros nos interesa, que es esta palabra de manera particular, la de Dios, revelada de manera puntual en el libro sagrado, en la Escritura. ¿Se entiende? Sí. Eliana. Solo un detalle. La riqueza de la palabra como comunicación y como humanización Claro. para la humanización. Exacto. La importancia de calidad de palabras, de gestos, de para la humanización, como que también pueden deshumanizar. Exacto. Exacto. En esa línea es lo que lo vamos entendiendo, y hay escuelas que no tienen que ver con lo religioso, que toman la palabra en este sentido amplio de humanización. Sí. Sí, entonces quiero entender de forma más práctica, digamos. Palabra no solamente sonidos ni símbolos, sino también imágenes. Exacto. En este sentido la podemos entender. Filosóficamente lo podemos discutir hasta la venida del fin del mundo, digamos, ¿no? Porque son temas que tienen que ver con la filosofía, con las ciencias del lenguaje, pero para nosotros es muy importante ampliarlo para poder entender bien el Dios que es palabra y que queda presente en la Escritura. Cuanto más lo reducimos, más se empobrece la perspectiva del Dios que es palabra. ¿Se entiende? Porque a nosotros nos da un marco explicativo más amplio, justamente entender en un sentido más universal el término palabra. Profesor, pero también hay que tener en cuenta que Fuerte, la si te palabra, escuchan. hay que tener en cuenta que la palabra de Dios, que es la Biblia, también es parte de literatura. Porque si no sabemos la literatura de la Biblia no la vamos a entender nunca. Exacto. Eso Pero es el hecho de saber qué es palabra, ¿qué nos hace decir? Toda palabra tiene que ser interpretada, inexorablemente. Pero también saber la literatura de cada uno de estos Exacto. versículos para saber qué cosa es lo que nos quiere decir. Por eso, como es palabra humana, palabra de Dios en lenguaje humano, nosotros ¿qué necesitamos? Que tiene que ser interpretada. Si no la vamos a entender literalmente y vamos a terminar haciendo cualquier cosa, si no hay lugar. Como es palabra de Dios, pero es también palabra humana, en cuanto palabra humana necesita ser interpretada en sus géneros literarios, en su contexto. Si yo digo demos símbolos de Dios y uno dice fuego, lo entendemos bien. Ahora, si yo no digo antes símbolo de Dios y grito fuerte fuego, ¿qué hacemos? Salimos todos corriendo pensando que hay un incendio. La misma palabra tiene dos significaciones distintas. Fíjense, incluso en la Biblia, el agua tiene una simbología positiva o negativa. Positiva y negativa también. Muy bien, positiva y negativa. Según el contexto va a marcar. ¿Dónde está la simbología positiva? El bautismo. El bautismo. Aunque en el bautismo juega con dos dimensiones. La que purifica, Sí. limpia, y la que arrastra el pecado. Digamos, fíjense, juegan dos simbologías en una misma perspectiva. ¿Y dónde tiene una simbología negativa la palabra? El diluvio, o es purificador. Pero mata a los malos. En ese texto hay que entenderlo como género literario. Los animales eran malos. Y porque era necesario purificarse porque todos estaban contaminados, digamos, ¿no? Fíjense, pero ahí podemos discutirlo, digamos, ¿no? Fíjense cómo puedo jugar. Ahí sería discutible. Una simbología negativa del agua en la Biblia. El mar, ¿no? Porque para los... El mar. El mar como símbolo de lo hostil, de lo desconocido. Otra más casera, se van a dar cuenta. Texto del Nuevo Testamento. Es como el agua de la casa de la piedra. Cuando convierte el agua en vino. Texto claro donde la simbología del agua se nos va totalmente lejos. ¿Por qué?
Porque Jesucristo es el vino nuevo. ¿Cómo era la imagen del banquete mesiánico? Con manjares suculentos, sustanciosos. Como eso que comimos en la mañana, ¿cómo se llamaba? ¿Estaba tan rico? Así me imagino yo el cielo, digamos, con eso que da energía, digamos, ¿no? Entonces, que estaba riquísimo y además me dio mucha energía. Entonces, el manjares suculentos y vinos buenos, vinos añejados. Entonces, el agua de Caná, desastre. Una vida aguada, una vida sin gusto, una vida sin sentido. Una vida a lo antiguo. Jesucristo, nuevo templo, nuevo culto, vino nuevo, que viene justamente a dar sabor a la vida. Fíjense la palabra agua, parte, tan presente en todas las culturas, porque nos falte o porque nos sobre o porque sea más o menos, tiene bíblicamente dos simbologías distintas y en el caso del bautismo juega con las dos simbologías, con la positiva y la negativa, para marcar, y hasta en el texto del diluvio podríamos discutir hasta dónde el aspecto es positivo y hasta dónde el aspecto es negativo, ¿no? Viendo un poco la corrección de Dios, el castigo en el sentido positivo del término. Sí. ¿Por qué no entiendo? ¿Por qué puede Pregunte. ser negativo el agua, un concepto negativo el agua cuando se convierte en vino? Porque representa que se quede sin agua una fiesta de bodas, un banquete judío sin vino, estaba totalmente perdido. Y esa es la imagen del banquete mesiánico que tenemos en el cielo. Si no hay vino, le falta, digo, yo no sé cómo será del todo la cultura peruana, pero en Argentina el vino representa la alegría, la fiesta, el banquete. Acá es más o menos así. ¿Sí? ¿No? Acá está el aspecto por ahí más, claro, más complejo. Bueno, entonces, que falte vino en un banquete de boda es como que, falte la luz de noche en un lugar donde uno tiene que ir al cine, digamos, ¿no? O sea, se termina la fiesta. Que no haya vino es símbolo de que la fiesta se termina. Que Jesús realice el signo justamente marca que lo bueno no es el agua, sino que lo bueno es el vino, porque hay banquete. ¿Sí? ¿Quedó claro? Pero lo lindo es esto, descubrir cómo, lo literario, los contextos, cómo uno tiene que manejarse con tanto cuidado y con tanta riqueza a la vez ante la palabra de Dios, porque Dios nos va dando coordenadas distintas con respecto a un mismo tema, digamos, ¿no? Una palabra, la palabra agua, representa esto. En esto lo cultural, la palabra vino, bíblicamente nos representa esto. Y en las culturas donde por ahí lamentablemente el tema del alcoholismo hoy en día es algo fuerte, ¿cómo hacemos para retraducirlo? Fíjense qué desafío, porque aparentemente en la época del Antiguo Testamento no existía el alcoholismo como una enfermedad social que tenemos hoy en muchos de nuestros países. ¿Cómo hacemos para retomar ese aspecto? Fíjense cómo el tema de palabra, símbolo, gesto para nosotros es un desafío constante. Y esto de interpretar, ¿no? No puede no ser interpretado en su contexto y en la retraducción a nuestro hoy. Además que no es lo mismo una comunidad, calculo, en el centro de Lima a una comunidad campesina a 3.500 metros de altura, ¿no? O sea, en Argentina pasa lo mismo. Las sensibilidades y las realidades son diferentes. Sí. Sí, justo ahora que decía cómo retraducir ciertos aspectos de la Biblia. Yo recuerdo que hace 2 meses yo tengo un amigo, un señor ya de edad que es pastor evangélico, y él me contaba su testimonio de que antes era una persona que está en el mundo de las drogas, del alcoholismo, ¿no? Y en su proceso de conversión, justo cuando hacía una reinterpretación de algunos textos donde se toca, por ejemplo, el tema del vino en la boda de Canaán, él desde su perspectiva decía de que no era vino, no era jugo de uva, o era un vino que no tenía alcohol. ¿Por qué? Porque yo también creo que desde esa perspectiva de su testimonio, no podía conciliar el hecho en el cual el vino, que es alcohol, ¿no? Que te puede llevar, no sé, pues a ponerte ebrio, marearte, ¿no? Entonces le costaba, ¿no? Y por eso llegaba a decir que incluso era un vino que no tenía alcohol, o zumo de uva, que algunos decían, ¿no? Eso me acordé cuando usted dijo eso, sí, ¿no? sí, sí. Puede llegar a pasar que por querer actualizar un texto, a veces se puede traicionar la intencionalidad del texto original, ¿no? Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado cuando se quiere actualizar algo, ¿no? Sí.
No querer decir algo que nosotros queremos, ¿no? Exacto. Sino también ser fieles al mensaje. No manipular la palabra. Uno podría decir esto: ¿hasta dónde llega la mediación que uno puede hacer para que algo sea bien retraducido hoy? Nos pasa con los niños, digamos, hasta dónde, como ejemplos, o podemos para transmitir el contenido central de un texto, pero no podemos dejar de hacerlo, digamos, ¿no? En una situación límite, uno podría decir esto, desde lo técnico podríamos decir esto al amigo tuyo. Bueno, en realidad es vino lo que hay acá. Ahora, si para tu experiencia particular, y si estás en una comunidad recuperando a personas con la enfermedad del alcoholismo, querés retraducirlo de esta manera, no habría algo grave si sabemos que eso va a dañar, digamos, ¿no? Habría que transmitir ¿qué cosa? El sentido del texto, que lo que viene a representar es justamente el banquete mesiánico. Lo vamos a ver ahora, cómo todos los símbolos, en definitiva, de la Biblia son parciales, digamos, ¿no? Cuando uno tiene que pensar en el cielo, no sé si se acuerdan de esos libros de catecismo, no sé si habrá acá ahora o habría antes, aparecía en el cielo, la imagen del cielo era una nube con un hombre viejo, con mucha barba, con un triángulo en la cabeza. Qué aburrido, si el cielo es así, digamos, o sea, no me da ganas de ir al cielo, digamos, ¿no? Para sentarme en la nube al lado del Señor mayor, con cara medio serio, la barba y el triángulo que representa la Trinidad en la cabeza. Pero ¿cómo es el cielo? Y no tenemos una definición, o sea, tenemos un montón de imágenes bíblicas, el banquete, la Jerusalén celestial, tenemos imágenes bíblicas, digamos, ¿no? Y que con la teología las podemos profundizar, con la experiencia de algunos de los místicos, de los grandes místicos de la fe, acercarnos, pero saber con exactitud qué es el cielo, no. Lo único que sabemos es que hay una felicidad y una plenitud que ni nos podemos imaginar, que lo más chiquitito que hemos experimentado como felicidad en esta tierra, multiplicado por mil, por mil, por mil, por mil y por mil, eso es el cielo. Después lo demás son imágenes, ¿no? Entonces, siempre estamos, palabra de Dios en palabras humanas. Palabra de Dios en palabras humanas. Es la experiencia de la Escritura y es la experiencia de la fe, el caminar en la fe. Nos vamos acercando, digamos, a esta realidad, digamos. Entonces, ¿cómo actualizar las imágenes del cielo? Y no sé, es un tema delicado y difícil. ¿Cómo sería la imagen del cielo para transmitir hoy a un grupo de jóvenes, para transmitir a los niños, para transmitir a un grupo de personas ancianas que están en un hogar, medios abandonados? ¿Cómo? Y es el gran desafío de la transmisión de la fe. ¿Queda esto? Concepto humano de la palabra, para meternos ahora en el concepto religioso. A la luz del concepto contemporáneo de palabra, ¿qué podemos decir de la palabra de Dios? El lenguaje humano es limitado para hablar de Dios. Siempre es limitado. El lenguaje humano siempre es limitado para hablar de todas las cosas más profundas. Imagínense, por ejemplo, si un muchacho quiere salir de novio con una chica y le dice a la chica: yo siento por vos un movimiento intelectivo y a la vez volitivo que me lleva a querer estructurar mi vida con vos. La chica va a decir: el muchacho no, digamos, no quiero verte más, digamos. Si le va a dar una definición de diccionario de lo que es el amor, digamos, ¿no? La chica va a decir no. Entonces no alcanza el lenguaje humano. Lo que decíamos antes, la palabra se retraduce a través de la imagen y del símbolo. La imagen y el símbolo. En nuestra corriente judeo-cristiana, para hablar de Dios, tenemos algunas imágenes que se han incorporado: pastor, padre, maestro, alfarero, roca firme, siervo servidor, señor, cordero, agua, pan, sembrador, camino, verdad, vida, fuego, luz, el primero y el último. Las conocemos prácticamente todas estas imágenes y las tenemos perfectamente incorporadas, ¿no?
Cuando el sacerdote eleva la hostia consagrada y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿en quién pensamos? En Cristo, ¿no? No estamos pensando en un corderito a las brasas, digamos, ¿no? En ese momento no, digamos, ¿no? O sea, no viene la imagen, porque tenemos incorporada la imagen religiosa, en ese sentido, de que Jesús realmente es el Cordero inmolado que nos salva, que nos rescata. Todas estas imágenes se van incorporando. La imagen de pastor, a pesar de que muchos venimos de una cultura ciudadana, algunos de acá, yo soy de la ciudad, algunos saben solamente la ciudad, yo el pastor lo he visto por la televisión nomás, o cuando he viajado a alguna comunidad campesina, digamos, ¿no? Entonces, sin embargo, la imagen de Dios como pastor la tenemos incorporada en nuestra cultura y en nuestra realidad. Tuvimos no hace mucho el texto justamente de el pastor y que deja a las 99 ovejas y va a buscar a la oveja perdida. A partir justamente de la imagen del pastor nos viene justamente de quién es Dios. ¿Se acuerdan cómo es la pregunta? Si un pastor tiene 100 ovejas y pierde una, ¿acaso no deja las 99 y va a buscar la que se perdió? ¿Sí o no? Sí. No. Ningún pastor hacía eso. Claro, se pierde. Eso lo hacía Ningún pastor. Ahí fíjense cómo uno tiene que buscarle la vuelta. Ningún pastor. El pastor que era buen pastor, no en el sentido del buen pastor Jesús, el que era buen pastor, si tenía 100 ovejas y se le perdía una, ¿qué hacía? Cuidaba las 99 y se lamentaba por lo que había perdido. La mayoría no eran del pastor o ninguna. La mayoría eran de los que lo arrendaban. Entonces, imagínense si ustedes yo estoy con 100 billetes de $100 cada uno y me agarra un viento como el del huracán Matthew acá en la costa de Lima y se me va un billete volando. ¿Qué hago? Que se vaya. Yo guardo los otros, digamos, ¿no? O sea, no, lamento el que se me perdió, pero me quedo con los 99 que tengo, digamos, ¿no? Eso se llama, en exégesis, efecto parábola. El efecto parábola es captar la atención, claramente. Ellos sabían que ningún pastor hacía eso. Pero Dios es un pastor tan bueno, tan bueno, que para marcar la predilección que tiene por cada ovejita de manera en particular, ¿qué hace? Deja las 99 y va a buscar la que se le había perdido. Eso marca la predilección de Dios. Efecto parábola. Otro efecto parábola, la parábola del sembrador. Un sembrador salió a sembrar. Tiró las semillas como a 15 metros para que vayan al camino. Otra para que vayan a las espinas. Otra para que vayan a la piedra. Y otra en el surco. ¿Ustedes piensan que un sembrador sembraba así en la época de Jesús? ¿No? Ningún sembrador va a ser tan sonso de sembrar de esa manera. ¿Qué hacía? Iba con su morralito y ponía la semillita rápido y con cuidado en el surco. El efecto parábola, ¿qué nos dice? La generosidad de Dios. Que la salvación viene ¿para quién? Para todos, incluso para aquellos donde no va a dar fruto, porque son los terrenos, son justamente los corazones cerrados. Vieron que los títulos de los textos bíblicos de las parábolas no son inspirados, los títulos los ponemos nosotros para organizarnos. Esta parábola del sembrador, algunos la llaman parábola de la semilla también, porque la semilla está presente. Y otros, a mí el título que más me gusta, es la parábola de los terrenos. ¿Por qué? Porque es lo que cambia a lo largo de la parábola. El sembrador y la semilla siempre es el mismo. El cardenal Martini, un gran autor de Biblia, de espiritualidad, titula muchos de sus libros, la parábola de los terrenos, porque es lo que cambia. El terreno del borde del camino, el terreno de las espinas, el terreno de las piedras y el terreno del surco, donde da en los 3 porcentajes que dijimos antes. El efecto parábola, aquí está claro. Y la parábola, donde más está presente el efecto parábola, es la que tuvimos hace 2-3 semanas. ¿Se acuerdan la del administrador deshonesto? Sí. El domingo. Bueno, ahí el efecto parábola al extremo. En Lucas 16. Lucas 16, cuando plantea
aparentemente Jesús está planteando que hay que ser corrupto. Yo no sé si acá habrá corrupción en Perú, pero en Argentina hay mucha corrupción, digamos, ¿no? No, acá no hay. Muy bien, entonces, después les explico, les doy una clase de corrupción. En Argentina, que tenemos mucha corrupción y tuvimos 2 o 3 casos que saltaron ahora, incluso uno involucrando a un obispo que falleció también y unas monjitas, hay una cosa media complicada, digamos, la parábola era fuerte, digamos, ¿no? Entonces, el efecto parábola acá está llevado al extremo, porque la enseñanza está clara, así como los que son corruptos, atorrantes y malos hacen las cosas bien, nosotros tenemos que ser inteligentes, astutos, sagaces a la hora de plantear las cosas del bien, las cosas del Evangelio y las cosas del reino. Pero ahí el efecto parábola está llevado al extremo, Pero es un tema interesante. Yo justo la semana anterior había leído la argumentación del responsable de eutanasia en Bélgica, que habían autorizado la primer eutanasia a un menor, a un niño. Entonces, este señor, este buen médico, daba todos los motivos por los cuales él había firmado y el comité de bioética que estaba presente lo había llevado adelante, sin miedo. Lo había llevado adelante. Claro, y uno lo leía y casi uno terminaba convencido de que la eutanasia era algo bueno, digamos, ¿no? Hacer la eutanasia a un menor, que los papás tengan que firmar que asesinen a su hijo que tiene una enfermedad aparentemente terminal, todo este tema discutible. Pero uno veía la argumentación de este señor y la argumentación era todo por motivos humanitarios. Se mata a una persona, se mata a un niño, en este caso, justamente por una cuestión de humanidad. Inteligencia a la hora de argumentar. Así nosotros tenemos que ser inteligentes en los distintos ámbitos de la fe a la hora de argumentar. No sé cómo llegamos acá, pero llegamos por las imágenes del pastor, nos fuimos derivando en esto del efecto parábola. Entonces ven cómo uno tiene que siempre, cuando se toca con una parábola, recordar, algunas es más evidente, otras no es tan evidente, otras parábolas son más claras, son más directas, digamos, ¿no? En este sentido. Pero hay parábolas donde el efecto va al contrario. ¿Para qué? Para que uno piense, para que uno sea desinstalado, para volver al punto de Evangelii Gaudium que habíamos al comienzo, que la palabra nos desinstale y mueva las estructuras de nuestra vida. Así como tenemos estas, entonces, imágenes que vimos acá, el prólogo del Evangelio según San Juan utiliza la imagen metáfora de palabra. En griego se dice logos. El término logos en griego, la lengua original del Nuevo Testamento, hace que esté justamente presente esta imagen, esta metáfora, esta forma de palabra en imagen y en metáfora que no es tan sencilla como las otras. ¿Quiénes son catequistas acá? Levanten la mano. ¿Alguno? Sin miedo, sin miedo. Varios son catequistas, ¿no? Si uno tiene que trabajar con niños, o los curas cuando nos toca predicar, o las hermanas cuando toca un encuentro, y tiene que dejar una enseñanza, ¿qué le va a resultar más fácil? ¿El prólogo del Evangelio de Juan o la parábola del pastor con una oveja y 99? Todos vamos a la parábola, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la narración y la descripción de la ovejita nos resulta mucho más sencillo a la hora de transmitir. El prólogo de Juan es más complejo y se mete en una imagen metáfora que tiene que ser más explicada y profundamente explicada, porque justamente toca el término, el concepto de palabra a través del término logos. El prólogo de Juan, hay libros y libros escritos sobre el prólogo según San Juan, digamos, ¿no? Lo defino como una maravilla de meditación, poesía y fe, con trasfondo
para leer después en casa tranquilo, el libro del Eclesiástico, capítulo 24. Ahí está un poco el trasfondo. Meditación, poesía y fe. Ustedes recuerden que los prólogos de cualquier libro se escriben al final del libro, no al comienzo. Uno lo encuentra al comienzo, pero en realidad los prólogos, las introducciones de los libros se escriben al final. Porque cuando alguien escribe un libro, va a ir cambiando 20 veces. Si escribe el prólogo al comienzo, después va a tener que cambiarlo muchas veces. Entonces, una vez que la obra está lista, incluso está hecha la conclusión, se suele hacer o retocar, si en parte ya estaba, el tema del prólogo. El prólogo del Evangelio según San Juan se escribe al final y es una síntesis, en definitiva, ¿de qué? De todo el Evangelio. Todo lo que aparece en el prólogo condensa, de alguna manera, lo que el evangelista Juan nos transmite del misterio de Cristo. El misterio de Cristo es uno. Tenemos 4 evangelios canónicos que nos marcan de manera tan rica la pluralidad de la forma de captar el único misterio de Cristo. Esta es la gran riqueza de la Escritura, que es una y es múltiple a la vez. En todos sus textos, pero incluso a la hora de transmitir lo que es el corazón de la Escritura, que es justamente el misterio de Cristo, lo manifiesta de 4 maneras distintas que, lejos de contraponerse, se complementan. Por eso estas categorías de unidad y pluralidad en la fe, en la Iglesia, ya las tenemos en la Escritura. Y esto tenemos que aprender a vivirlo nosotros en la dinámica comunitaria. Unidad y diversidad no se contraponen, sino que se dan la mano. Cuando la fe se entiende de manera monolítica, de una sola forma, estamos mal. Qué lindo cuando hay riqueza en esto, riqueza de carisma, riquezas de nuevos movimientos que aportan cada uno a la Iglesia un toque distinto y nos recuerdan un aspecto particular del camino y la vivencia de la fe. Esto no es nuevo, ya está presente en la misma Sagrada Escritura. Lo que pasa es que en algunos momentos en la Iglesia nos olvidamos de esto, de la historia, en algún momento. Entonces, bueno, la fe se vive solamente así, y se reza de esta manera, con las manos puestas así, y con esta ropa, y con esta voz, y con este libro, y con esta única traducción. No, totalmente alejado de los inicios de nuestra fe, que es justamente la Escritura. Y acostumbrarse a que muchas veces hay tensión en este sentido, porque es inevitable que haya tensión. Pedro y Pablo, el martes empezamos a leer la carta a los Gálatas, y se mataban. Pablo le dijo de todo a Pedro cuando simuló esta apertura que tuvo en algún momento con los paganos, cuando se dio cuenta que se les complicaba. Bueno, esa es la riqueza justamente de nuestra fe. No le tenemos que tener miedo a la tensión. Confrontar sin pelearnos, sin violentarnos, eso no está mal. La Escritura es testimonio de esto, y es una gran riqueza. Entonces, Juan nos transmite los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, en el orden canónico, llamados sinópticos, más parecidos, cada uno con su matiz. Juan se aleja un poco del esquema sinóptico, por eso no se llama sinóptico, y con una elaboración más larga, con más reflexión, nos transmite la profundidad de la fe. Aparentemente, ¿cuál sería el primer evangelio escrito? Marcos. ¿Marcos tiene evangelios de la infancia? No. Empieza con el ministerio público de Jesús. Entonces, en el primer inicio, muerte, resurrección y ministerio público. Pasaron unos años, van a escribir Mateo y Lucas. Ya la pregunta sobre quién es Jesús, ¿hasta dónde se fue? Hasta el tema del nacimiento. Entonces fueron y le preguntaron: che, María, a ver, contanos un poquitito, digamos, ¿qué pasó? Fueron y buscaron a Juan por otro lado, le dijeron: che, Juan, a ver, vos que estuviste mucho con María, contanos un poquitito y anotamos alguna otra cosa para que quede presente. Pasaron unos años, y bueno, un poco la concepción y el nacimiento. Pasaron unos años más, y ya la teología se empieza a desarrollar, para ver quién es Jesús, y Juan se va a retrotraer directamente ¿a dónde? Vamos a ver ahora, hasta a los principios del principio, hasta el seno de la Santísima Trinidad.
no nos va a contar el nacimiento porque ¿qué les va a decir? Cuando Juan le decía, che, ¿por qué no nos contaste el nacimiento? Le decían a Juan, andá, fíjense, Mateo y Lucas, que ya lo contaron, digamos, así que no vamos a andar gastando más papiro y pergamino, que está caro, digamos, ¿no? En tinta, busquen el Evangelio de Mateo y de Lucas, ¿no? O sea, digo, una recreación fantasiosa, pero en realidad fue así, digamos, ¿no? El que escribía no estaba pensando que escribía la Biblia. Pablo, cuando le estaba escribiendo a los corintios, que lo volvían loco, digamos, ¿no? Que eran peleadores, vagos, un poco degenerados, de una cosa, la comunidad de Corintios las tenía todas juntas, digamos, ¿no? Cuando le escribía a Corintio no estaba pensando que estaba escribiendo la palabra de Dios. Pasó el tiempo y claro, cada comunidad se iba enterando que había cartas por ahí que valía la pena, ¿no? Entonces cuando en Corintio aparecieron los problemas con respecto al tema si ya venía el fin del mundo, que dijeron, che, fíjense que ahí Pablo le escribía a los tesalonicenses sobre ese tema. ¿Por qué? Y porque decían que venía el mundo y ya nadie quería más laburar, nadie quería hacer nada, digamos, ¿no? Entonces le escribió la primera y la segunda, porque interpretaron mal la primera de los tesalonicenses y hubo que corregir. Bueno, busquen de ahí. Y en la comunidad de Éfeso apareció el problema de que se empezó a dudar el tema de la resurrección de los muertos. Dijeron, vayan y busquen la primera de Corintios, y Pablo está clarito, como explica el tema de que si no hay resurrección, Cristo no resucitó, y si Cristo resucitó, la fe no sirve para nada. Cerremos el negocio porque no podemos seguir adelante, digamos, no con esto, ¿no? Si no hay resurrección. Entonces, pero fue así, digamos, una pantomima hago de esto, pero en definitiva el núcleo fue así, para entender la dinámica de los escritos sagrados, donde Dios actúa en la historia humana, es así, es así, no de otra manera, y así se ha ido manifestando, y así se sigue manifestando hoy, y así tenemos que ir al núcleo a la hora de justamente interpretar la Biblia como corresponde. Juan entonces se retrotrae justamente al seno de la Santísima Trinidad. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ello estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar, este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí, me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único que está en el seno del Padre. Una belleza a la cual tenemos que volver una y mil veces, como síntesis del Evangelio. Verdad, vida, luz, que van a aparecer después recreados en muchos textos del resto del Evangelio. Y este llamar a Dios como palabra que solamente aparece acá. Solamente aparece en el texto del prólogo. No va a aparecer en el resto del Evangelio. Es decir, que concentró toda su energía, el autor del cuarto Evangelio, en llamar a Dios con el término palabra en el prólogo del Evangelio de Juan. Y esta palabra, logos, nos conecta justamente con lo que veíamos antes. Decir que Dios es palabra plena y definitiva, no ya la palabra humana que es limitada. Dijimos que es limitada, porque es limitada en la longitud
de onda, y todo esto, aunque un día un detalle científico. ¿Vieron? Yo decía que acá está el refrán que las paredes oyen. Sí. Bueno, uno sabe que, bueno, que las paredes no oyen y que la palabra se limita en esto. Están haciendo unos estudios científicos, siempre es un problema saber cómo se hablaría el hebreo y el griego en la época del Nuevo Testamento. Tenemos los caracteres, pero no sabemos, porque de hecho todos los signos de puntuación, los signos diacríticos que utilizan hoy los judíos y todos los acentos que hoy en día se le ponen al griego del Nuevo Testamento son posteriores, porque en los manuscritos no aparece nada. Están haciendo unos estudios, algunos egiptólogos, de en las cámaras mortuorias, en las tumbas de los egipcios, cuando las van a abrir, piensan que más, todavía no se ha logrado, pero piensan que se va a poder lograr descubrir lo último que se habló antes de que se sellaran las cámaras. ¿Por qué? Por lo que quedó marcado en las paredes y que quedó sellado en lugares de condiciones justamente apropiadas para esto, digamos, ¿no? Donde no hubo daño, digamos, propio del tiempo, digamos, de la contaminación ambiental. Y creen que así como el disco viejo de pasta con la púa, ¿se acuerdan? La púa que caía sobre el disco, bueno, que de alguna manera en lo que quedaba circunscrito a lo que aquellos hablaban, se va a poder registrar lo que se habló en los últimos momentos. O sea, cuidado porque las paredes oyen realmente, digamos, lo que uno dice en un cuarto se puede llegar a escuchar. Claro, lógico, la contaminación calcula si dentro de 700 años quieren saber lo que pasó el 8 de octubre a las 11 de la mañana, las cosas que yo decía y las que ustedes preguntaban, posiblemente esto ya esté muy dañado por la realidad atmosférica y no sea tan fácil de detectarlo. Pero el principio, lo que parecía ciencia ficción o fantasía, el tema de que las paredes pueden llegar a devolver algo, posiblemente se dé en algún momento.